La brujería de mi madre. Historia basada en un hecho real. Muchas veces me pregunté qué quería ser cuando fuera un adulto. ¿A qué me iba a desempeñar? O en pocas palabras, ¿cuál era mi verdadera vocación? Durante el tiempo de mi desarrollo, desde que era un adolescente, nunca supe qué era lo que en realidad quería hacer con mi vida. Y aunque en la escuela preparatoria nos daban cursos vocacionales, eso no fue suficiente para que yo decidiera por una carrera profesional. En calificaciones era muy regular. Definitivamente las matemáticas nunca fueron mi fuerte, pero me esforzaba por aprobar cada una de las materias para conseguir un promedio decente. Terminó el ciclo escolar de mi formación media superior. Mamá siempre me motivaba para que estudiara de maestro, porque según ella, estos ganaban un buen sueldo. Yo no acepté en ningún momento. Sabía que eso no era lo que deseaba estudiar, y sobre todo, el hecho de imaginarme en un aula de clases con alumnos como mis compañeros no me agradaba en lo absoluto. Pasó el tiempo. Yo me puse a trabajar. Laboraba en una pequeña cafetería que se encontraba a 20 minutos de mi pueblo. Mi madre todo el tiempo me hostigaba, diciéndome que fulanito, Juanito o Panchito ya estaban estudiando una carrera y que yo era el único que no seguía estudiando. Ella no comprendía que mi vocación aún no llegaba a mi vida y no tenía ninguna prisa en apresurar las cosas. Estaba ganando un sueldo decente que me alcanzaba para ayudarle con los gastos de la casa. Pasaron 6 años más. Durante este tiempo, ya no aguanté las presiones de mi madre, por lo que decidí irme de la casa a rentar un pequeño cuartito que estaba cerca de la cafetería. El jefe me había nombrado el responsable del negocio. Ganaba lo suficiente para vivir modestamente, y creo que no hacía falta estudiar alguna carrera profesional. Muchas veces miré a mis amigos y conocidos sufriendo en la universidad. Estaban estresados y se notaba que no eran felices con lo que habían elegido para estudiar. Yo no deseaba que me sucediera lo mismo. Por esa razón, solo me dediqué a trabajar. Un día, visité a mi madre, como de costumbre. Al llegar saludé a papá y a mi hermana, quien ya había ido a hacer el examen para la universidad. Quería estudiar pedagogía. Entonces supe que mamá había conseguido con ella lo que no logró conseguir conmigo, y eso me causó un poco de conflicto. Durante mucho tiempo escuché a Regina, mi hermana, decir que quería ser bailarina de ballet, y en realidad tenía mucho talento, pero nunca le dieron el apoyo, y mi madre se encargó de que se olvidara de ese sueño. Indirectas de mi madre no se dejaron esperar. Se la pasaba todo el tiempo reprochando que no aproveché el apoyo que me estaban brindando, pero nunca comprendió que no podía dedicarme a algo que no quería, porque solo me iba a esperar un fracaso si no amaba lo que estaba haciendo. Un día llegué a tener un celular con Wi-Fi. Había escuchado hablar de la red social de Facebook. En ese tiempo, allá por el 2010, aún no era tan demandante su uso, porque solo la podían abrir desde una computadora. De esta manera, al tener un dispositivo en mis manos, comencé a explorar las distintas aplicaciones y al darme de alta, ya podía navegar dentro de la red social. Al principio no llamó mi atención, porque era algo desconocido para mí, reconociendo que la tecnología nunca fue mi fuerte, dado que nunca tuve una computadora para la escuela. A papá no le alcanzaba el dinero para comprar una. Al paso del tiempo, comencé a adentrarme cada vez más en este mundo virtual, conociendo en un primer momento las páginas con temáticas diversas, y entre ellas destacaban aquellas que eran sobre historias de terror. Estas posteaban en su contenido
experiencias paranormales de algunas personas, recomendaciones de películas, imágenes terroríficas, entre otros. Todo esto resultó un tema interesante, porque desde siempre me gustaban las películas de horror. Veía películas desde niño, pero únicamente cuando las pasaban por el canal abierto de televisión. Entre todo aquello que miraba para despejar la mente, olvidar los problemas con mi madre y mitigar el estrés, había una página en especial que seguía desde siempre. Disfrutaba de leer los relatos de la gente, sobre todo por ser hechos reales. Había otras páginas más que subían diversas historias, pero estas eran creadas por un escritor. Maravillado leía cada uno de los cuentos y pensé que quizás, tal vez yo podría intentar escribir uno. En mis primeros intentos no tuve un gran éxito. Escribir costaba mucho trabajo y no tenía el modo de hacerlo correctamente. Leía los escritos realizados y no tenían coherencia, dándome por vencido de este esfuerzo. Continué entonces con mi trabajo, mi rutina de todos los días, que se hacía más amena, escuchando también los relatos en los canales de YouTube. De ahí me surgió la motivación para intentar hacer un escrito, y después de varios intentos, al fin quedé convencido con el primero. Fue en ese momento que inició mi gusto por escribir algunas historias que me contaba mi abuela. Eran las clásicas de La Llorona y El Charro Negro, pero que el solo hecho de redactar el cuento me servía para perfeccionar mi escritura y al fin poder convertirlo en un texto de calidad. Pasó el tiempo y al fin había encontrado lo que me apasionaba hacer. Escribir se convertía en un momento donde yo era feliz creando mis personajes. La imaginación bailaba en mi cerebro todo el tiempo y se creaban un sinfín de películas que se convertían en textos. Un día, mamá me visitó en el pequeño apartamento que me encontraba rentando. Ella llegó como de costumbre, criticando cómo estaba viviendo, que mi ropa, que mi aseo, etc. Era una mujer que no se le podía dar gusto con nada. Y lamentablemente, me preguntaba cómo era que mi pobre padre le estaba aguantando por mucho tiempo. Al entrar, miró un sinfín de papeles regados por el suelo. Preguntó qué estaba haciendo, pero solo le contesté: estoy escribiendo una historia nueva. Al escuchar eso de mi boca, hizo una mueca de descontento, acompañada por una pequeña frase que ya no me hizo sentir nada. Escribir es pérdida de tiempo. No hice caso a sus palabras hirientes, porque era comenzar una discusión que no iba a terminar bien. Así que le pregunté qué se le ofrecía, pero por un momento se quedó en silencio, mirándome, y yo podía sentir que deseaba decir algo. ¿Sucede algo?, le pregunté directamente. Ella se echó a llorar en llanto. Nunca supe si era un sentimiento sincero, porque desgraciadamente, mamá era una persona manipuladora y ya la conocía perfectamente bien. Tu hermana se fue con un hombre y no terminó los estudios. ¿Cuándo fue eso? ¿Ella está bien? Ayer por la noche. Ya no llegó a casa y recibimos su llamada. Ahora está viviendo con él. Supe que mi hermana se había fugado con su novio, y no la culpo, ya que mamá siempre la presionó para hacer su voluntad. Ella en el fondo quería ser libre, pero por falta de personalidad, jamás le llevó la contraria a mamá. Con este último acontecimiento, ella se despidió después de estar un tiempo en la casa. Cuando se fue me pidió que regresara con ellos, porque la casa se sentía muy sola. Al ver su petición, y pensando en lo mal que seguramente lo estaba pasando mi padre, decidí aceptar su petición, pero con algunas condiciones, y entre ellas, era que jamás se iban a meter en mis cosas ni en mi vida personal. Ella aceptó,
y dándome un fuerte abrazo que me hizo sentir un poco extraño, se marchó dejando la puerta medio abierta. Pero justo cuando me acerqué a cerrarla, miré que ella dejó algo en el suelo. Enseguida salí para mirar qué había ahí, y solo me encontré con unos cabellos de mazorca de color café. Estaban hechos bolita. Se me hizo muy extraño, sobre todo porque en mi cuerpo seguía sintiendo aquella sensación que cuando regresé con mis padres fue incrementando misteriosamente. Al paso de los días, la comunicación con mi madre fue estable. Casi no hablábamos, solo cuando estaba mi papá. Él me preguntaba cómo me había ido y cómo me sentía de regreso. Era más que obvio que no me agradaba estar ahí, pero papá era tan bueno conmigo que le hice saber que estaba feliz de haber regresado. Continué con mi proyecto. Por las tardes, llegando del trabajo, me encerraba en mi habitación para seguir escribiendo mis historias. En la página tenían excelente aceptación, y poco a poco me fui informando para crear un canal propio de YouTube. Antes de eso, recibí mensajes de dueños que tenían canales ya con visualizaciones. Ellos me pidieron que escribiera algunas historias para ellos, pero antes tenían que leer el contenido para valorar la calidad que les estaba entregando. Sentí que eso que llevamos vocación había tocado a mi puerta, porque no saben cómo disfrutaba estar escribiendo. Era como un medio de relajación, donde podía expresar mis deseos y también mis sentimientos que se transformaban en relatos con personajes creados por mi imaginación. Al paso de unos días, mis historias fueron aceptadas positivamente por los dueños de 2 canales grandes. Me pidieron que escribiera de diversos temas, con un toque de misterio y al mismo tiempo paranormal. Eso no era problema, y sin dificultad comencé a escribir cuando me pedían una nueva historia, generando ingresos extra. Mi madre observaba a lo lejos el tiempo que pasaba encerrado. Al salir de la habitación, papá preguntaba qué tanto hacía allá adentro, pero la sorpresa se vio reflejada en los rostros de ambos cuando les dije que estaba escribiendo historias y que eso era mi verdadera vocación. Mamá no tomó mi respuesta con buenos ojos. Miré que apretó con todas sus fuerzas la naranja que tenía en sus manos y el tono de sus mejillas cambió de color. Al paso de los días, miré que mis historias tenían buenas vistas por los usuarios de la plataforma. Entre comentarios positivos no se dejaron esperar aquellos negativos, pero siempre tomé todo con la mejor actitud posible, porque quería crecer y mejorar mi habilidad como un escritor. El tiempo transcurrió satisfactoriamente. Estaba ganando un buen ingreso, que servía para pagar algunas cuentas de la casa, pues mi padre era algo viejo y ya no rendía mucho en el taller como carpintero. Aunque tristemente, eso a mi madre no le importaba, porque le seguía exigiendo dinero para complacer sus necesidades. Me sentía muy feliz, porque por primera vez en la vida, la habilidad que fui desarrollando me estaba llenando de satisfacciones, a tal grado de dejar mi trabajo de la cafetería para dedicarme a escribir al 100%. Mamá no estaba de acuerdo e insistió una vez más para que aprovechara el tiempo y pudiera continuar con los estudios que dejé estancados. Pero a mis 24 años ya me sentía algo viejo para estudiar, y de ninguna manera iba a ser maestro como ella anhelaba. Después de insistir un par de veces, le dejé en claro que no olvidara sus promesas desde el inicio. Ella, sin poder hacer nada, desistió, y continuamos con la convivencia, tratando de que fuera lo mejor sana posible. El único que me apoyaba era papá, porque incluso leía las historias antes de que se las mandara a los distintos canales. Él, de algún motivo, me ayudaba con los tramas y las correcciones. Tenía buenas ideas y también puntos de vista que llegó en el momento que lo necesité,
al finalizar cada uno de los relatos. Después de unas semanas, el dueño de uno de los canales me propuso irme a otro estado para estudiar un curso de narrativa. Me iba a patrocinar todos los gastos, porque deseaba que mi escritura fuera mucho mejor. Creo que le habían hecho comentarios sobre la posibilidad de tomar unas historias para un libro en una editorial. Entusiasmado, le dije que sí aceptaba irme, y eso a mis padres no lo vieron con buenos ojos. Pero a pesar de las insistencias de mi madre porque yo no me fuera, le recordé su promesa de respetar mis decisiones. Ella, molesta, no le quedó de otra más que quedarse callada. Papá me deseó éxito en las historias porque sabía que tenía talento, y la vocación que tanto buscaba al fin había tocado a mi puerta. Sin embargo, era algo que mamá no esperaba, porque a pesar de ver mis decisiones firmes, no dudó en seguir insistiendo para que al final fuera maestro. Bueno, querida comunidad, y aquí fue donde empezó la peor de mis pesadillas. Una noche, antes de mi partida, miré a mi madre algo diferente, como si estuviese contenta o algo así por el estilo. Me preparó una cena a modo de despedida y degustamos en familia un rico pozole, que la verdad estaba riquísimo. Tenía pollo y cabeza de puerco en trozos. Dicho platillo era mi favorito, junto con el mole poblano. Mi madre tenía buen sazón en la cocina, eso no lo puedo negar. Después de la cena, me fui a mi cuarto para preparar mis cosas. Entre ellas acomodé mi laptop, porque ahí se encontraba todo mi trabajo. Después de las 11 de la noche, no podía conciliar el sueño. Bajé entonces a la cocina por un vaso de refresco, porque sentía que me sofocaba. Era muy extraño el bochorno de calor que envolvía todo mi cuerpo, porque por más que abría las ventanas, eso no se me quitaba. Caminando hacia el refrigerador, escuché ruidos que venían de un cuarto que siempre estaba cerrado. Por lo regular ahí se usaba como bodega. Nunca entraba a ese lugar lleno de polvo, pero al escuchar nuevamente esos extraños ruidos, fue como decidí acercarme un poco, y mi sorpresa fue que vi salir misteriosamente a mi madre. Desconcertado por la conducta de mamá, me quedé en la cocina bebiendo mi refresco, tratando de no darle importancia. Pero no supe por qué la curiosidad llegó hasta mi cerebro, y entonces fui a ver qué había en esa bodega. Al abrir la puerta, un aroma como a hierbas llegó hasta mi nariz, y algo picó mis ojos en el instante. Parecía que había algo de humo en el espacio, porque inclusive me hizo toser. El olor era parecido a los mercados donde venden todo tipo de hierbas y veladoras, por lo que, al caminar mucho más al fondo, miré en el suelo unas veladoras que habían sido encendidas, así como frascos con sustancias diversas, y una de ellas parecía ser alcohol. De repente, un mensaje entró en mi móvil, y era Raúl, el dueño del canal, diciéndome que si ya estaba listo para llegar por la mañana, y que él mismo me estaría esperando. Sin más que hacer, me di la vuelta para regresar a mi cuarto, olvidando las actitudes extrañas de mamá. Partí por la mañana, despidiéndome de mis padres. Quedé en llamarlos cuando estuviese instalado. Me había ido para el estado de Hidalgo. Yo radicaba en el estado de Tamaulipas. Estaba algo lejos, pero eso no fue excusa para ir en busca de mi sueño y seguir mi vocación de ser un gran escritor. Cuando llegué, Raúl ya me estaba esperando, e incluso me llevó a un pequeño apartamento en donde me iba a quedar. En el inmueble ya estaba instalado un equipo de cómputo, especialmente para que lo usara en el trabajo. Fue algo que no esperaba, y más porque mi laptop ya estaba un poco vieja. La había comprado en un empeño cuando comencé a adquirir el gusto por escribir. Al estar instalado, llamé a mis padres. En un primer momento, no me contestó nadie,
Pero ya a la segunda llamada, oí la voz de papá que me preguntó cómo había llegado. Al escuchar que estaba bien, se quedó más tranquilo y no dudé en preguntarle por mi madre. Pero lo que me dijo me puso muy inquieto, sobre todo porque no podía olvidar aquella noche en que la vi salir de aquel cuarto cerrado. Desde que te fuiste, tu madre no ha querido salir de ese cuarto. Ya le hablé, pero me dice que está bien. Al escuchar las palabras de mi padre, el timbre de la puerta me interrumpió. Era un representante del editorial que venía con un papel de contrato. Lo firmé sin decirle nada. Me explicó el proceso de trabajo y las ganas que se iban a generar junto con el canal de Raúl. Satisfecho por el sueldo, comencé a trabajar para concentrar mi mente, ya que en un sobre había una lista con los temas que iba a escribir para que estos se publicaran. Durante todo ese día me quedé en mi apartamento hasta ya la entrada de la noche. En ese momento recibí un mensaje de Raúl, quien me daba una desagradable noticia. No sé qué te está sucediendo. Tu historia que subí por la mañana no ha tenido más que 200 visualizaciones, y la de ayer apenas se alcanzó los 100,000. Me dijo, un poco preocupado. Eso no debe ser posible. Tu canal es muy grande y siempre han aceptado positivamente mis historias. Eso tiene que ser un error. Ya revisé la estadística y las ganancias prácticamente son nada. En serio, no sé qué te está sucediendo. Espero que mañana las cosas mejoren. Al escuchar las palabras de Raúl, me quedé algo preocupado, ya que de las visualizaciones dependía mi sueldo como escritor. Pero pensé que quizás la plataforma tenía algunas fallas, y por lo tanto, el contenido no estaba llegando a la gente como debía ser. Pero pasaron los días, y la situación era la misma. Las historias que le mandaba no tenían alcances en los miembros de la comunidad. El dueño del canal leía siempre cada uno de los relatos antes de comenzar a grabarlos, y le parecían muy buenos. Yo también me esforzaba, y trataba de revisar cada una de las tramas y el desarrollo de los cuentos para que no hubiera ningún problema, pero no funcionaba. Al paso de 3 semanas, Raúl me visitó en el apartamento. Había problemas serios, porque yo era el único escritor de su canal y no lo estábamos pasando muy bien. Prácticamente vivíamos ambos de las ganancias que se generaban en la plataforma, y por esta situación, estábamos a punto de irnos en quiebra. ¿Qué estará sucediendo?, me dijo Raúl. Las historias son realmente buenas. No entiendo la reacción de la gente. La verdad, yo tampoco comprendo nada. Quizás los temas ya no son de su interés, le respondí. Busqué en mi libreta de notas algunos temas que no tenía desarrollados, pero que se veían prometedores en el éxito para la gente. Leí toda la lista, y a Raúl le parecieron títulos llamativos. Eran nuevos. Cambiamos un poco el concepto del canal, con la esperanza de que las cosas mejoraran, porque ya eran un par de semanas con la misma situación. Pero a pesar de que me esforcé en un nuevo intento, no hubieron resultados positivos, y la situación fue empeorando. Angustiado por mi futuro como escritor, no podía dormir por las noches. En una de estas tantas que parecían eternas, me levanté de la cama para ir a la cocina por un vaso de agua. En ese momento, un aroma me llegó hasta la punta de mi nariz. Se me hacía familiar, pero no recordaba de dónde lo había percibido. Luego ruidos extraños comenzaron a escucharse de mi habitación, y al revisar, estaba encendida la computadora, reproduciendo un video en YouTube. ¡Diablos!, exclamé mientras intentaba detenerlo. Me quedé un momento observando la reproducción, pero me hice para atrás de la impresión cuando miré que dentro del monitor estaba mi imagen reflejada como si fuese un espejo, y yo me veía ahí.
Asustado desconecté la computadora para que se apagara y me fui a dormir tapándome con mis cobijas. Se me pusieron los pelos de punta y difícilmente podía conciliar el sueño. Me levanté enojado, buscando un frasco de calmantes. Me tomé 2 y al poco tiempo empecé a cerrar los ojos, hasta la mañana siguiente que desperté. Miré que la computadora estaba encendida con uno de mis archivos abiertos. Al acercarme, estaba totalmente en blanco, pero era el que iba a entregar ese mismo día. No puede ser, me dije angustiado, mientras trataba de averiguar qué estaba pasando. Busqué en la computadora algún respaldo, pero no encontré nada. Y al ver la fecha de modificación del archivo, era la misma hora cuando sucedió el incidente con el video de YouTube. Algo no estaba bien desde que me mudé a esta ciudad. Las vistas del canal no se estabilizaban y las reacciones de mi página igual se encontraban en ceros. Hice y modifiqué las historias una y otra vez, pero ninguna daba resultado. Y eso trajo como consecuencia que la editorial revocara el contrato. Solo recibí un correo que me pedía que esperara una nueva indicación. Pero al paso de los días, nunca me mandaron nada, y ya no me contestaron los teléfonos. Decepcionado por mi mala suerte, regresé con mis padres, ya que no tenía la forma de solventar el gasto de la renta. Raúl no quiso seguir haciéndose cargo, porque sus ganancias andaban en ceros, y se vio en la penosa necesidad de buscar otro escritor. Al ver que una nueva historia, que no estaba escrita por mí, le había generado el doble de visualizaciones, decidió darme las gracias, diciendo que lo sentía, pero que era su sueldo, y que no podía seguir debiendo cuentas del mes. Entonces comprendí sus buenas intenciones, y yo también agradecí que me hubiese dado la oportunidad de conocer mi trabajo, que parecía que se estaba desmoronando. Aún así, con los pies sobre la tierra, desistí en mis intentos por mejorar mi trabajo. Regresé con mis padres nuevamente a su casa, porque en realidad no tenía ni un peso en la bolsa. Mamá, al verme, se acercó a abrazarme y me dio un beso en la mejilla, haciéndome sentir extraño una vez más. Era como una sensación de miedo y una vibra negativa que solo podía apreciar estando con mi madre. Pasaron los días y mis ánimos estaban por los suelos. De esta manera miré en la red social de Facebook la convocatoria para el ingreso a una escuela normal. Y lo bueno de todo eso era que no pedían edad límite para registrarse. Como ya no tenía futuro como escritor, decidí inscribirme al proceso de admisión. Y de alguna manera le dio gusto a mi madre. Ella, feliz, me miró diciendo que se sentía muy orgullosa por haber tomado la mejor decisión de mi vida. Pero realmente no estaba muy seguro de haberlo hecho, y hasta hoy confirmo que fue el peor de mis errores. Al paso del tiempo, hice el examen y me aceptaron en la escuela. Entonces comencé a estudiar nuevamente, pero me sentí algo viejo en comparación con los demás compañeros, que tenían 18 a 20 años. Yo en ese entonces tenía 26. Ser maestro no era mi vocación, pero no me quedaba otra opción, así que me esforcé mucho y logré terminar la carrera. En la ceremonia de graduación, mamá estaba muy orgullosa de mí. Invitó a varias personas en la casa ese mismo día, porque me había preparado una sorpresa que no me esperaba. Al fin era maestro, y eso llenaba de orgullo los ojos de mamá, menos los míos que extrañaban las letras. Pero a pesar de todo, le echaba muchas ganas para intentar ser un buen maestro, porque ya tenía en mis manos el título de licenciado, y no podía ir en contra del juramento. Al paso de unas semanas, me asignaron una plaza con el proceso de selección del Estado. Entonces ya tenía nuevamente un trabajo, pero no como yo deseaba. Estar con los niños no me agradaba tanto, porque principalmente me hacía falta el don de la paciencia. Sin embargo,
A pesar de todos esos obstáculos, me esforcé mucho y al poco tiempo comencé a tomarle algo de gusto. Un día, cuando ya se habían ido todos los niños, me senté en mi escritorio para escribir aquella película que rondeaba en mi cabeza desde hacía varios días. No me dejaba en paz, y por lo tanto tenía que plasmarlo mediante las letras. Así que, sin pensarlo, tomé mi libreta de notas y comencé a plasmar aquellas escenas que se encontraban en mi memoria. Conforme fui escribiendo, sentí que un frío helado inundó la atmósfera del salón, a tal grado que la luz comenzó a parpadear de manera constante, haciéndome sentir un poco incómodo. La imagen de mamá se hizo presente en mi cabeza, como un sueño, o quizás una pesadilla. Ella estaba sentada en el suelo, levantando unas velas negras, y de frente estaba una fotografía mía. De repente volví a la realidad, y paré de escribir en mi libreta. Sacudí la cabeza porque no sabía qué significaba la imagen de mamá en mis pensamientos. Al revisar mis notas, no había nada escrito, solo unos cuantos garabatos como cuando yo era niño, pero podía apreciar claramente la forma de un rostro sin ojos. Una sensación extraña sentí a la altura de mi hombro. Era como si alguien me estuviese sosteniendo con fuerza, pero no había nadie en el interior del aula. Tomé mis cosas para salir del aula. Me fui a casa y al llegar, mamá me estaba preparando la comida. Me vio y se acercó a decirme que me sentara en la mesa, mientras llegaba mi padre de recibir su pensión. En ese tiempo, me quedé pensando en por qué terminó mi vida como escritor, si realmente yo amaba ese trabajo. Me retiré a mi cuarto, sin que mamá se diera cuenta. Ella estaba bien apurada preparando la comida, sobre todo porque iba a venir mi hermana por primera vez a la casa. En ese momento fui a mi habitación caminando algo cansado. Últimamente no me sentía bien de nada. De repente, escuché ruidos que provenían del cuarto cerrado, y como la curiosidad fue mucho más fuerte que yo, abrí sigilosamente, y mis ojos se aterraron cuando miré un enorme altar con velas y veladoras. En el centro estaba la cabeza de una cabra negra, y a un lado de esta, mi fotografía con alfileres y cosas extrañas. Dios mío, esto es brujería. Sin saber qué hacer, me encerré en el cuarto, olvidándome de la comida. Luego le marqué a Raúl en su móvil, porque en el altar estaba escrito el nombre de su canal junto al mío, y una frase escrita ahí había, que por respeto no puedo decirla. Le conté todo lo que había pasado, desde que comencé mi trabajo como escritor. Tanto él como yo coincidimos que mi propia madre fue quien me había hecho brujería. Tomé la decisión más difícil de mi vida. A la mañana siguiente, fui con una persona que me recomendó un miembro del canal. Me hizo una limpia, pero me advirtió que el trabajo ya tenía varios años realizado, e iba a costar mucho más tiempo erradicar el mal. Acepté entonces todo lo que me dijo aquel chamán. Tuve que renunciar a mi empleo, sin darle motivos a mis padres, y huí de aquella casa para recuperarme de la brujería de mamá. El chamán me dijo que de no haber renunciado al trabajo, hubiera sucedido un terrible acontecimiento que me podía haber costado mi libertad. Y era porque ya no aguantaba a los alumnos. No tenía la suficiente paciencia. Mamá nunca supo que me di cuenta del daño que me estaba haciendo. Como era mi madre, no fui capaz de hacerle lo mismo. Al contrario, la perdoné, pero me alejé lo más posible usando una protección. Al paso del tiempo las cosas fueron mejorando, pero esta vez me ocurrió algo mucho más tenebroso, cuando una noche estaba soñando una pesadilla. Y al levantarme de golpe, estaba una cabra de color negro, con los ojos brillosos resplandecientes, que susurró mi nombre. Y temo que se vuelva a aparecer.